Vamos a darle la bienvenida a Zairán Rivas. Ella fue dirigente estudiantil en la UCB, actualmente ella es licenciada en Trabajo Social y además es activista en la defensa de derechos humanos, integrante pues de todo este movimiento de solidaridad con los presos políticos y también con sus familiares. Bienvenida, Zairán, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vladimir. Y gracias por llegar porque te agarró el palo de agua, ¿no? Sí, terrible. Cayó un palo de agua que casi no llego, pero aquí estoy. Así Gracias es. por la invitación. Bueno, Zairán, háblanos un poco sobre estas excarcelaciones que se han venido dando desde el fin de semana. Tu opinión sobre esas excarcelaciones y un poco sobre el trabajo que vienen realizando. Sí, bueno, hasta ahora tenemos confirmadas aproximadamente 131 excarcelaciones. Por supuesto, esto es un número muy bajo que no representa los más de 2.000 presos políticos que en este momento hay en el país. Estamos hablando de que en Tocorón hay más de 900 presos políticos, en Tocuyito alrededor de 500, en Yare 300, por hablar de estas cárceles emblemáticas que las han convertido de cárceles comunes, las han llevado a centros de reclusión de presos políticos. Y bueno, la verdad que desde que se han acrecentado esta política de persecución a la disidencia, donde se han llevado tantas personas privadas de libertad, pues hemos hecho un trabajo de acompañamiento a los familiares de quienes se encuentran privados de libertad y sobre todo de organización, de ayudar a la visibilidad de cada una de estas historias de venezolanos que están privados de libertad, porque una de las cosas que decimos es que más de 2.000, pero cuántas historias no hay en esos 2.000 y cómo estos presos políticos visibilizamos sus historias y que no sean solamente una cifra. Aquí hay padres de familias, hay mujeres, hay profesionales, hay casos donde hay toda una familia detenida, hay casos donde ¿Tienes algún...? Bueno, por ejemplo, uno de los adolescentes que salió en Lara, su papá está detenido en Tocorón. Entonces, una de las cosas que se están presentando ahorita es que, por ejemplo... Hay alegrías a medias, por supuesto. No, y no solamente eso, sino lo que esto representa para la profundización de las condiciones y de la situación de pobreza, Vladimir, que viven las familias venezolanas. Por ejemplo, hay familias que entiendo que son de Nueva Esparta, que tienen detenidos en Tocorón, por ejemplo, de o en Nueva Tocuyito, Esparta, de Bolívar, en de fin. Mérida, Eso implica de Trujillo. El traslado, Vladimir. el alojamiento, los gastos para... Así, no, nos hemos encontrado con situaciones donde las familias duermen a las afueras de los centros de detención y donde hemos llegado y te dicen, me vine pidiendo cola desde Bolívar, por ejemplo, o desde Trujillo, y llegué acá y no me dejaron ver a mi familiar. Donde hay personas que están allá a las afueras de los centros de detención y donde a veces comen una sola vez al día o a veces están varios días sin comer. Y ahorita en este momento, hablé en la mañana con la familiar, la señora Sol, una señora maravillosa que ha dado muchas entrevistas, que es la mamá de Eduardo Cariz, un defensor de los derechos humanos de la parroquia de Vallecoche, y se lo llevaron detenido porque lo denunciaron por un grupo de WhatsApp y fue testigo y parte del proceso electoral. Él está ahorita detenido en Tocuyito y la señora nos dice que hay alrededor de 500 personas en este momento a las afueras de Tocuyito que no durante estos días prácticamente ni siquiera han comido. Y están allí a las afueras bajo la expectativa de que sus familiares sean liberados. De las 225 detenciones que se liberaciones que se anunciaron hasta este momento, solo se han producido aproximadamente 131. Y ahora la otra cara de la moneda, Vladimir, es que estas personas, muchas han quedado con regímenes de presentación cada 15 días. Por eso se habla de excarcelación y no de libertad. Así es, no hay libertad plena. Entonces, ahora a muchas de estas personas que han sido excarceladas les toca viajar a Caracas cada 15 días a presentarse y muchas ni siquiera tienen recursos para hacerlas. Entonces, la verdad es una situación muy, muy grave la que está pasando en este momento, porque se han profundizado incluso las condiciones de vulnerabilidad y de pobreza de muchas de estas personas. Bueno, por ejemplo... Perdóname, a propósito, antes de entrar en ese ejemplo, Zairán, tú eres trabajadora social y, por supuesto, tu campo de trabajo es precisamente, bueno, lo que estás haciendo de alguna forma, ¿no? Porque son problemas que tienen impacto social muy importante. La condición económica de los presos, de las familias de los presos políticos, me gustaría tocar ese tema y cuenta el ejemplo que tenías, ¿no? No, las condiciones son totalmente graves. Estamos hablando de personas que
han estado a las afueras de los centros de detención y no tienen cómo comer, personas que no tienen ni siquiera cómo llegar a Caracas y costear un pasaje, personas que no tienen cómo pagar un hotel para ver si les dejan ver a sus familiares. Y hay otra cosa muy grave que está pasando, y desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, que es una de las iniciativas que hemos venido acompañando e incidiendo en su organización para que aporte a la liberación de los presos políticos, y sobre todo entendiendo que los presos políticos, y bueno, tú lo sabes, se sacan es desde la presión y desde la visibilidad y no desde el silencio. Y en estos momentos, estos regímenes como lo que estamos viviendo, además se convierte en un factor de protección también para quienes están privados de libertad. Hay cosas muy graves como la que están pasando que yo digo que cuando yo estuve privada de libertad en el 2014, mi mamá, más allá de todas las calamidades que le pusieron a pasar, entró, me abrazó y me tocó. Ahorita en Tocorón hay un vidrio y un teléfono, como cárceles de máxima seguridad. Y los familiares que tienen ahí a sus seres queridos privados de libertad, los ven a través de un vidrio y un teléfono y con un custodio al lado. Como en las películas. Sí, y no solamente eso venía pasando en el Rodeo 1, donde hay un vidrio, una reja, la persona y aquí al lado. ¿Cuántos familiares por preso permiten? Bueno, eso es otra cosa. Normalmente, entiendo que son mujeres solamente, ¿no? Que sí, no permiten la visita normalmente masculina. uno solo, y ahora otro patrón que se viene desarrollando, sobre todo en Yare, en Tocuyito, en Tocorón, es que ni siquiera dejaban pasar a hombres, sino solamente podían ser mujeres. Entonces, exacto, claro, sí. Muchos presos políticos que a veces su mamá no está o por cualquier razón no han podido ir, un hermano, ni siquiera pueden tener acceso a la visita. Y bueno, esto se suma a otra cosa, que es que se está violando el derecho a la defensa en Venezuela. Claro. La mayoría de las personas que han sido privados de libertad después del 28 de julio no tienen acceso a defensa privada, sino que son solamente defensa pública, y la mayoría de las organizaciones de derechos humanos que han tratado de juramentarse como abogados privados no se les ha sido esto permitido, y básicamente a todo el mundo se le ha violado el derecho a la defensa. Yo quiero recordar, Zairán, a propósito de lo que tú señalas, yo visité muchos presos políticos. Yo, de hecho, mi papá fue preso político también. Yo lo llegué a visitar, ya muy niño, lo visité en la Antigua, dije, Polo, imagínate tú. Pero quiero recordar que en mis años ya de dirigente estudiantil y de militante político también, y de reportero incluso, llegué a visitar presos políticos en el cuartel San Carlos. Y uno podía entrar a visitar al preso, compartir con él, pasar mediodía, en fin, iba la familia, los hijos, en fin. Eso hoy en día es imposible. Y las condiciones de prisión, yo recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado en el cuartel San Carlos a Gabriel Puerta, por ejemplo, en fin, y a otros presos políticos. Y podían recibir visitas. Hoy en día eso no es posible. Los diputados podían entrar a una cárcel, visitar, ver las condiciones de los prisioneros políticos, en fin. Sí, y cada vez se va deteriorando más, porque ahora no fue solamente la violación del derecho a la defensa, las condiciones en las que estás recibiendo la visita, sino también que ni siquiera tu familia te puede llevar comida, te pueden llevar paquetería, digamos, que es los términos que usan, no lo permiten, ni en Tocorón, ni en Tocuyito, ni Yare 3. Han tenido que pelear para que les puedan dejar pasar alimentos a sus familiares. A lo último, en las últimas semanas, gracias a las protestas que se hicieron, a la protesta que se hizo a las afueras del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a las reiteradas denuncias de los familiares, solamente podían comer la comida que se les entregaba en el penal. Y bueno, no sé si lo viste, fueron muchas las denuncias que familiares dijeron, donde los mismos presos políticos le manifestaban que llegaron a recibir comida descompuesta y que no tenían ni siquiera las condiciones aptas para el consumo. Por cierto que por aquí en Aporrea reprodujeron la declaración de un joven que fue liberado que dijo que en la prisión no los trataban como presos, sino como alumnos. Eso es lo general. ¿Qué opinas? Aquí hay distintos casos. No representa la generalidad de los casos a los cuales nosotros hemos recibido denuncias. Nosotros tenemos casos,
de hasta un adolescente que intentó suicidarse dentro de la cárcel, desde personas que denunciaron que habían sido hasta sedados, desde jóvenes que le decían desde Tocorón, Tocuyito, Ollares a sus familias que no entendían, adolescentes, bueno, porque estaban privados de libertad, jóvenes que estaban allí, que sus familiares lo vieron y nos decían con preocupación que habían perdido entre 5 o 10 kilos y que hasta por eso 20 kilos, me dijo una señora que yo entrevisté, la mamá de unos muchachos. Hasta 20 kilos y que estaban irreconocibles. Entonces, la verdad que a veces en la cárcel ocurren muchísimas cosas que te pueden llevar a normalizar la tragedia que estás viviendo, y uno a veces usa muchos recursos para no querer caer en cuenta de las violaciones a las que está siendo sometido, pero esto no es lo general que representa todas las atrocidades a las que han sido sometidas las personas que han sido en este caso privadas de libertad. Y otra cosa, Vladimir, que a mí me preocupa muchísimo, que es que las prácticas de desapariciones forzadas que se han estado usando durante este tiempo es una cosa muy grave. O sea, esto es un régimen que llegó hablando de las desapariciones forzadas que se hacían antes durante el bipartidismo, que se hacían de las masacres que pasaron de Yumare, Cantaura, El Amparo. Bueno, yo creo que lo que pasó en El Amparo es algo que en el sábado tuvimos un encuentro de familiares de presos políticos y víctimas, y yo dije, bueno, El Amparo parte parte 2, 3, otra vez en Venezuela, con una señora que dijo que desde el 22 de septiembre no sabe dónde está su hija y que está completamente desaparecida. Una señora, por cierto, de Tocuyito, donde a su hija le están incriminando en el caso de una persona que en este caso apareció en un supuesto atentado y no sabe nada. Y nos decía con lágrimas, yo no puedo dormir. Mi hija está desaparecida y no sé qué decirle a sus 3 hijas que están en la casa, con la cual una tiene 6 años. Entonces, mira, este tipo de cosas no se pueden permitir. Por supuesto. Ahora, fíjate, a propósito de la cantidad de personas que quedan detenidas, ¿qué actividades tienen planteadas ustedes como Comité de Derechos Humanos de aquí en adelante? ¿Cuáles son las tareas que de aquí en adelante van a plantear? Estamos conversando con Sairán Rivas, integrante del Comité de Derechos Humanos y de Solidaridad con las familiares de las víctimas. Bueno, fíjate, una de las cosas es seguir visibilizando las historias de todos los que están privados de libertad, más allá de números y de cifras que en este momento hay, es poder seguir visibilizando los casos de tantas personas y a los que han sido sometidos, y además vamos a continuar con estas jornadas de vigilias a las afueras de los centros de detención. Entiendo que esta tarde había un grupo que se iba a reunir en la parroquia universitaria. Sí, y eso entiendo también, que había otra actividad. Eso también está en pleno desarrollo y por supuesto en los próximos Sin días. embargo, yo he visto, Sairán, que hay distintos movimientos, que hay grupos que actúan, que convocan actividades, digamos, quizás por separado. Sí, Vladimir, recuerda que estas son cosas que están en pleno desarrollo y no es lo mismo organizar a un dirigente de un partido que a la madre o a un familiar de un preso político que de la noche a la mañana le tocó asumir la vocería, le tocó asumir la organización. Entender, Vladimir, bajo las condiciones de miedo que denunciar es importante, no es fácil. Eso te iba a plantear, fíjate. Yo invité a varias madres, incluso a mi programa en YouTube, y el día que invité 4, fue solamente una porque el resto sintió miedo, tenía miedo y es natural, ¿verdad? ¿Qué le recomiendan ustedes a las personas que tienen esa situación, por ejemplo, que tienen a un familiar preso, que hay situaciones irregulares? La denuncia, no denunciar, lo dejan a criterio de cada persona. ¿Qué le recomiendan a ustedes? Mira, yo siempre voy a recomendar denunciar. No se libera un preso político desde el silencio. Yo salí en libertad gracias a la visibilidad que tuvo mi caso, porque en ese momento era presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, porque agradezco la solidaridad tan grande que tuve de las autoridades universitarias, del movimiento estudiantil, de organizaciones de derechos humanos internacionales, que fue lo que permitió que mi excarcelación fuese mucho más rápida. Y además sé que se limitaron a mayores situaciones que pude haber tenido dentro por la visibilidad que tenía mi caso. Y yo siempre digo que ante cualquier cosa, si a mí me volvieran a llevar privada de libertad, denuncien inmediatamente, porque es lo que te puede proteger. Bueno, Vladimir, tú protagonizaste un live en vivo al cual te agradecemos muchísimo que lo pudiste haber hecho, y eso le salvó la vida a ese joven, a Cody, que si no en este momento estuviese privado de libertad.
Y así creemos que solo la visibilidad es lo único que puede tener e incidir en la libertad de los presos políticos. Y nosotros hicimos unas jornadas de vigilias que comenzaron en la Plaza de los Palos Grandes, después se hicieron las vigilias de Tocorón, de Tocuyito, y esto incidió en la presión que se ha venido en este caso Por cierto, desarrollando. a propósito de eso, Zairam Rivas, el fiscal general ha dicho que estas liberaciones no tienen nada que ver, no se les puede atribuir a ninguna ONG de derechos humanos. Mira, yo creo que ha sido un trabajo articulado desde las denuncias que están haciendo las organizaciones de derechos ¿Pero crees humanos. que la denuncia ha tenido incidencia en esto? Por supuesto, no como dice el fiscal. No, por supuesto que ha tenido denuncias. Tuvieron que aceptar que habían adolescentes privados de libertad. Tuvieron que aceptar que no son niños. Bueno, pero es que la Convención de los Derechos del Niño dice que todas las personas que están en este rango de edad son asumidas como niños, por supuesto. Y tuvieron que aceptar, y entonces tuviste una contradicción. Uno decía que no, que es que los papás los dejaron, otros que no, que revisen los casos. Y por supuesto que ha habido un trabajo mancomunado desde la incidencia pública, desde distintos grupos, desde las denuncias de las organizaciones internacionales ante las distintas instancias como la CPI, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como las medidas cautelares que le han colocado a distintos dirigentes, de la documentación que se ha hecho. Sí han sido presionados. El hecho de que muriera una persona en prisión en las últimas semanas, que estaba bajo la custodia del Estado y son los responsables de su cuidado. O sea, una cantidad de cosas que por supuesto han obligado a producir estas extensiones que han sido producto de la presión. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que seguir visibilizando. Y Vladimir, yo creo que tiene que haber una unidad de la oposición en torno a la libertad de los presos políticos, porque este es un régimen que no le queda otra cosa que reprimir. No le queda otra cosa que la represión en estas condiciones, y mientras más avancemos, más van a buscar en este sentido de reprimir, y más nosotros tenemos que enarbolar la lucha por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Son 131 hasta los momentos, pero hay más de 2.000 en condiciones de vulnerabilidad. Claro. Ahora fíjate, a propósito de esta situación, también hay estudiantes de la UCB, entiendo que liberaron algunos, ¿no? Que no fueron, Sí, estamos y ahorita. un profesor universitario. Estamos ahorita terminando de confirmar estas liberaciones, pero sí tenemos un profesor universitario y 7 UCBistas exactamente privados de libertad, que en este momento estamos terminando de confirmar sus liberaciones. No lo tenemos confirmados, pero se está en eso. Pero esa es la cifra: un profesor y 7 UCBistas privados de libertad. Un llamado que ustedes hagan, por ejemplo, en el sentido pues de que se amplíen estas libertades. Por ejemplo, ¿qué evaluación hacen ustedes del trabajo de la Defensoría del Pueblo frente a estos casos? ¿Han recibido algún tipo de apoyo? ¿Han sido recibidos? ¿Han acudido a ella? Se han acudido a la Defensoría, se ha acudido al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ha acudido a la Fiscalía, se han ido a muchísimas instancias y solamente firman un documento, te dicen 3, 4 cosas y ya. No ha habido una respuesta concreta a los familiares y a cada una de las demandas que han estado recibiendo. Incluso hay familiares que les han dicho: ¿por qué tengo que recibir la visita a través de un vidrio y un teléfono? Y esto tampoco ha sido ni siquiera una respuesta que les han podido dar en este caso. Entonces, la verdad, no ha habido respuesta, y por eso los familiares han decidido, seguirse organizando y sobre todo mostrar que nuestra lucha es pacífica. Hubo una consigna que se hizo viral en el estado, a las afueras de Tocuyito, que una señora dijo: bueno, pero nos quieren llevar detenidos por rezar, y nosotros lo que estamos es organizándonos para rezar acá, y esas son las acciones. Vigilias, es pancartas, son unos globos para lanzárselos a los familiares, porque hay una cosa: que lo más duro que puede tener un preso político es el olvido, y por eso creo que una de las acciones centrales que debemos seguir en este momento pues es visibilizando cada una de esas historias y mostrarles que no están solos, y que aquí afuera hay muchísimas personas haciendo todo lo que está en sus manos, tanto en Venezuela como afuera, que permitan pues su libertad. Zairam, el presidente pidió que se revisaran estas medidas. ¿Qué le dices tú al presidente Maduro a propósito de las liberaciones que se han dado y a propósito del comité del cual formas parte? Que no son algunas medidas las que hay que revisar, que deben liberarse absolutamente a todos los presos políticos que hay en Venezuela, que aquí
no se puede permitir esta atrocidad de que hayan adolescentes privados de libertad, con los cuales pues no puedo decir acá las atrocidades a las que han sido sometidos y que además han sido detenidos en condiciones de adultos. Han estado los adolescentes detenidos en cárceles comunes, donde esto no se permite y no puede ser, donde hay mujeres que están separadas de sus hijos en este momento privadas de libertad, donde hay padres de familia en los cuales hemos tenido casos de niños en desnutrición, Vladimir, porque los sostenes de hogares están privados de libertad. Es un llamado a la conciencia, a la humanidad, al respeto de la dignidad humana, y que no son algunas medidas las que hay que revisar, sino que es urgente colocar en libertad a todos los presos políticos en Venezuela. Tú que estuviste presa, ¿qué es lo peor de la cárcel? Mira, yo creo que lo peor es el olvido y que tú no sientas que hay personas afuera, porque a mí me pasó algo muy particular, y es que, sabes que cuando a mí me llevaron detenida, ya mi papá había sido diagnosticado con cáncer. Yo creo que eso fue algo público. Y yo decía, Dios mío, si la próxima visita no llega. Y bueno, fue una angustia y un momento muy fuerte para mi familia. Yo viví el deterioro de él estando detenida. Viví que mi mamá tuviese que salir corriendo de una quimioterapia para la cárcel. Y mi papá murió 2 meses después que yo salí en libertad. Y toda la angustia de las personas que estaban alrededor de mí era, bueno, se va a morir y ella está privada de libertad. Ya sabíamos que era un cáncer terminal. Y luego como que me pasaron un torbellino de cosas en torno a eso. Y una de las cosas que a veces yo reflexiono y digo, bueno, ¿cómo uno aguantó todo eso, no? Y yo creo que fue la solidaridad. O sea, la solidaridad tan grande que a mi mamá nunca le faltó a alguien que le dijera de Guatire, mira, yo sé que tu esposo está enfermo y era el que manejaba y tú no manejas, te ofrezco llevarte al SEBIN. Era que cada vez que llegaba el helicoide habían un montón de personas, organizaciones diciendo que le falta, cómo te ayudo. Era mi mamá diciéndome, 10 amigos tuyos te mandaron una carta, pero no me la dejaron pasártela, pero ahí están. Y tú nunca te sentías solo. Entonces, yo hago un llamado también a toda la sociedad civil venezolana a que se aboque en apoyar a las familias de los presos políticos, que hay muchas personas pasando necesidad donde ni siquiera tienen cómo pagar el pasaje para llegar a un centro de detención, en que hay personas que ni siquiera tienen alimentos, medicinas particulares de ellos porque están bien, porque ahora dejan de comprarse la medicina para ver cómo tienen para el pasaje. Entonces, que busquemos, bueno, a quienes conocemos, quiénes son esos familiares de presos políticos que están alrededor de nosotros, y tratemos de brindarle todo el apoyo posible, porque esto es lo que nos va hasta permitir, Vladimir, salir fortalecidos de estas circunstancias. Gracias a Zairam Rivas, gracias por acompañarnos. Zairam Rivas, integrante del Comité de Derechos Humanos. Ella es trabajadora social, fue dirigente de la Universidad Central de Venezuela, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Gracias por acompañarnos y bueno, Gracias, vamos a seguir a en ti. contacto. Bien, queridos amigos, tiempo de hacer una nueva pausa y ya regresamos.